Hoy tenemos como invitado especial al profesor Víctor Castañeda. Es uno de los jales en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Es profesor de Ciencias Políticas Públicas y además también es gestión pública. Profesor, muy bueno, de la Escuela de Posgrado. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Felipa. Buenos días, Manuel. Buenos días con todos en la radio y a tus seguidores también buenos días. Contento de estar en Chiclayo nuevamente con ustedes. Profesor, hoy día queremos hablar un tema sobre el rol de la sociedad civil peruana frente a esta crisis política que está en estos momentos existiendo. Bueno, desde que asumió Pedro Castillo. ¿Podría usted darnos unas referencias, comentarios sobre cómo usted ve ese entorno? Bueno, se vienen dando una serie de sucesos que están componiendo una línea de tiempo de hechos que confirman un patrón en ejercicio del poder que el presidente está corrigiendo. Ojo, no quiero decir que ya haya roto ese mal paso con el que inició, lo está corrigiendo. Ya va a cambiar su tercer gabinete seguramente en los próximos días, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no arrancó bien, no se hicieron las cosas como debió, y eso ha ocasionado una estampida de ciertos capitales. Lo estamos viendo con el tema de las Bambas y otros gremios de poder que se lanzan también a la huelga y se lanzan también en reclamos que van a ser significativos en términos económicos, que finalmente definen una vez más y profundamente a nuestras clases sociales en el Perú, que están básicamente, tú lo dirías, culturalmente clasificadas, pero yo te diría económicamente divididas por las clases sociales por el tema económico, ¿no? O sea, yo veo que se están atomizando más clases sociales por el tema económico, ¿no? Ya no tanto por el tema cultural como lo ha sido en otros tiempos. Y el pueblo, pregunta, ¿el pueblo amigo ahora es el soporte real de Pedro Castillo? Mencionas algo importantísimo, porque en el estricto rol del concepto de pueblo, desde el inicio de la Edad Moderna, es acuñado por Nicolás Maquiavelo como pópulo, el pueblo, ¿no? Es en realidad tu cómplice, tu amigo, es como el que se enamora del líder, pero también puede ser tu verdugo. Entonces, el pueblo tiene esa doble face, esa doble cara, ¿no? Que algunos le llaman desde la psicología social la doble moral. Yo no lo considero la doble moral. Creo que sí hay una doble velocidad de acción del pueblo. En un momento puede ser el que se enamora del líder y en otro momento puede ser el verdugo que te corte la cabeza, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Y yo no creo, se lo deben ya haber dicho al presidente, que si no hace ese viraje, que lo está haciendo, porque hay que ser honestos, desde los últimos datos periodísticos y revelaciones de las reuniones que ha tenido con estas personas, que ya sabemos allá en la casita de Breña, el presidente ha dado un viraje positivo en alejarse de ese tipo de
compromisos que lo ponen pues en tela de juicio, ¿no? Entonces el pueblo es también cauto, espera, ¿no? Doctor, buenos días. Buenos días, ¿Y Manuel. está bien que dentro de la política se busque conquistar sentimientos y corazones? ¿Debe haber algo más? Es que son espacios continuos, ¿no? Sí, la política es conquistar sentimientos y corazones, por ahí se empieza. Cuando nosotros descendemos al estudio de las acciones emocionales y de lo que tú sientes, Manuel, estamos frente, y anótalo, al estudio del hombre. Estamos llevando la política a fundamentarla desde la mirada del hombre como es, como lo que siente, no como lo que quisiéramos que sea, sino el hombre real como es, envidioso, egoísta, codicioso, ¿no? Y hasta cobarde. Entonces, esos sentimientos, cuando hablamos de esos sentimientos, no solamente hablamos de los sentimientos positivos, sino también de los sentimientos negativos que engloban a toda una sociedad en la cual la ciencia política realmente tiene mucho que aportarle, ¿no? Sí. Y la ciencia política, cuando habla de partidos políticos, reconoce a ellos, a vehículos de milicias. ¿Esto es para bien manejar el poder de una vez que llega al gobierno? ¿O? Sí, claro. Es correcto, ¿no? Si tú miras en nuestra realidad nacional, los partidos políticos más organizados son los que ofrecen mayor estabilidad, ¿no? Un partido liderado por caudillos, por gente que enamora al pueblo con sus ofertas, con sus ofrecimientos y cumplimiento de ciertos ciertas mejoras para sus condiciones sociales, y no tiene un equipo, no tiene un equipo de comando, no tiene un equipo con el cual entre a hacer gobierno, pues sucede lo que está pasando, ¿no? Perú Libre no tenía un equipo de gobierno que esté a la altura del manejo del Estado. El Estado como organización es una constelación de micro y macro organizaciones que funcionan al interno con gente tecnificada, con una burocracia que realmente tiene que operar bien, ¿no? Y si esa burocracia no la provee el partido de gobierno, porque el partido de gobierno cuando gana, gana todo. El que gana, gana todo acá. No es que, como piensa mucha gente, el partido tiene que compartir el poder con los demás, tiene que dejar a la gente que siga su trabajo. No, se cambia. Hay un cambio, por eso es que cada 5 años se dice somos libres. En realidad somos libres cada 5 años. Después de los 5 años, no. Porque al día siguiente de que hay cambio de gobierno, volvemos a ser prisioneros de nuestra propia suerte. O sea, de por quien hemos votado, volvemos a ser prisioneros si es que no cumplen. Doctor, ¿y estamos realmente en una crisis política o es que se ha mediatizado aún más los problemas de siempre? A ver, hoy en día tú tienes que pensar, Manuel, que la constante de la política es el conflicto. Y el conflicto es la política. Eso es hoy en día. Entonces no podemos pensar que esto va a ser un jardín de rosas. No, 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 no. La política hoy en día es el conflicto. Y en ese conflicto tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo en democracia con los demás grupos políticos que tienen sus propios intereses y que pueden ser justos, ¿no? Hay que gestionar el Así es, sí. Otra pregunta es el tema de ideología política. Sabemos que Perú Libre y otros no tienen ideología política, no existe la ideología política, solamente era el partido aprista,
porque ni siquiera Fuerza Popular tiene un concepto de lo que es una ideología política, ¿no? ¿Qué podría usted sumar a lo que le estoy comentando? El soporte ideológico de Perú Libre es el señor Cerrón. Eso lo sabemos todos los peruanos, ¿no? Y cuando digo soporte, me refiero al soporte ideológico de esta especie de combinado de marxismo, leninismo, ¿no? Que propone el señor Cerrón, acompañado de un poco de también este fenómeno ocurrido en los últimos 70 años en Latinoamérica, que es el fenómeno de la Revolución Cubana de Fidel y también del chavismo venezolano, ¿no? Un poco de Evo, ¿no? Pero que en realidad, como bien dices, Felipa, no está consolidado como modelo para un Perú que toda la vida ha sido un país sustentado en derechas, ¿no? De centro, ¿no? O sea, partidos de derecha que han puesto su posición política en el centro para lidiar también y darle complacencia a las clases sociales más necesitadas, ¿no? Eso siempre lo ha habido en realidad, pero se ha radicalizado ahora con el tema de el Partido Perú Libre, que ha llegado al poder con una radical posición extrema de izquierda, ¿no? Sin ideología, como dices tú. Y ahora con esta crisis, porque es una crisis, lo que ha visto hace poco, ¿cómo ve el tema congresal? Porque ha tenido que haber una repartija para que prácticamente Pedro Castillo no salga por el momento del gobierno, ¿no? Sí, claro. Son fuerzas. Eso no lo puedes ver mal. Yo pienso que uno de los check and balance, se les llama, o los pesos y contrapesos en la política, es justamente ese poder de negociación, y yo lo vengo diciendo hace muchos años. Si esto le hubiera pasado o lo hubiera hecho PPK con la señora Fujimori, nunca hubiera ocurrido lo que le ha ocurrido a PPK, que es el tema de cogobierno o cogobernanza, ¿no? Que es lo que hoy en día tiene que hacer este gobierno del señor Castillo, si es que quiere acabar los 5 años, ¿no? Si no, ahorita bajan el telón y se acabó. Doctor, y Eso sería crisis económica, crisis política. Es en una este crisis momento social. no podríamos Sí. pensar en eso. No, por eso el tema del cogobierno es la única salida. El tema de cogobierno es la forma como los países nórdicos, europeos, hoy en día se están manejando. O sea, no se manejan por un gobierno que busque imponer cómo se deben hacer las cosas, sino que busca consultar con todos cómo podríamos hacer las cosas. Entonces el tema de cogobierno o cogobernance, que te interesa mucho esa palabra, es el cómo hacemos gobierno con Manuel, con el señor que está dirigiendo las cámaras, contigo, con la sociedad civil y con todos. No yo solito les impongo, sino que negocio, busco la mejor alternativa para que tú y todos estén contentos. Eso es lo que va a hacer Pedro. O sea, va a salir de su posición radical de izquierda y se va a poner en eso vamos a acabar, mi estimada Felipe. Doctor, pero justamente con lo que se ha visto recién, ¿no? Pedro Castillo, nuestro presidente, reunido con los líderes de los partidos políticos, ¿no? Sí. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Son los partidos políticos en nuestro país independientes de los grupos de poder? ¿Cómo influye la política en nuestra sociedad peruana? Qué interesante esa pregunta, Manuel. Yo me remontaría desde los tiempos de la formación de la República o la Segunda República, que se crea con Leguía, ¿no? Porque hay dos repúblicas, la de antes y la después de Leguía. Leguía es el cofundador del nuevo Estado y la nueva República en el Perú. Pero sí, los partidos políticos cumplen un papel sumamente importante en que esta política, ¿no?, se pueda llevar a cabo, ¿no?, de una manera que involucre cada vez a más
ciudadanos. Digamos que la fresa sobre la torta se llama ciudadanía. Si un gobierno que hace política no genera más ciudadanos y ciudadanos contentos y felices, es decir, que puedan mandar a sus hijos a la escuela, que puedan tener una universidad donde asistir, que tengan centros de salud donde atenderse, que tengan trabajo, entonces es un gobierno que no sirve. Entonces, la política hoy en día ya no se mide por las ofertas, sino por los resultados que da. Sí. Me gustaría que explicara a la población qué tan importante es mantener el gobierno estable, porque esto algunos ciudadanos de a pie he escuchado, bueno, no me interesa cómo está el gobierno, al final yo trabajo y bueno, vivo de mi sustento, ¿no? Entonces a mí me gustaría que le explicara, porque es muy importante que el gobierno esté estable, pero el por qué. Bien, esa también es una muy buena pregunta, ¿no? Necesitamos estabilidad política porque hay mucho en juego, en primer lugar, ¿no? O sea, el Perú pierde todos los días por el hecho de la estampida minera que ha habido cerca de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares podría equivaler a medio PBI. Imagínate, medio PBI que se esté yendo de nuestro país, ¿no? Nos puede llevar a una debacle económica en muy corto plazo, ¿no? Entonces, ya eso se lo han dicho al ministro, se lo han dicho al presidente, ¿no? Y tienen que enmendar la plana, tiene que haber un punto de equilibrio acá, porque si no, en el corto plazo, el barco va a ser agua, se va a hundir, ¿no? Entonces necesitamos esa estabilidad política del discurso, de lo que llama este politólogo importante, ya como... no recuerdo ahorita el nombre, el discurso, dice este señor, es lo más importante que un político en el gobierno debe saber dar y dirigirse, porque ese discurso es el que le da tranquilidad al inversionista, al ciudadano de a pie, ¿no? Y en general también al contrincante político, ¿no? El mejor, por ejemplo, mensaje que ahorita da la señora Fujimori es de haberse quedado callada, ¿no? Y está generando una estabilidad que permite, pues, que haya este gobierno pasar un día más, pero eso tampoco no debe ser el consuelo del gobierno del profesor Castillo, sino que él debe de avanzar con otras fuerzas políticas que le sumen a él más poder para hacer más cosas en beneficio de todos los peruanos, ¿no? Pausa. Sí. Está muy buena. Muy bien, siendo las 11:32, está muy interesante la entrevista con el doctor Castañeda. Vamos a una pausa comercial en los 107.7 de la frecuencia modulada de Radio JHC y retornamos. Gracias. Estás en Dialogando con Felipa Orozco. Pavos criollos con crianza natural. Ofrecemos venta de pavos con el mejor sabor, con una dedicada crianza con alimentos de la mejor calidad y al precio justo. Venta de pavos vivos o beneficiados. Hacemos servicio delivery. Puede llamarnos al 961-754-360 y al 994-183-356. Estamos en zona industrial comercial, carretera Pimentel Santa Rosa. Buena conformación y variedad de pesos de nuestros más ricos pavos criollos. Electrofrío, de negocios de IZEIRL. Ofrecemos servicios de aire acondicionado, servicio de instalación, mantenimiento integral, proyectos y servicios a equipos de aire acondicionado, refrigeración, servicio de mantenimiento, reparación y venta de equipos de refrigeración y frío, electricidad industrial, desarrollo de proyectos de instalación, reparación y mantenimiento en sistemas eléctricos y electrónicos, venta de equipos, repuestos y accesorios, servicios de instalación y mantenimiento. Nuestra experiencia y asistencia técnica con nuestros profesionales para seleccionar equipos, marcas y capacidad exacta para acondicionar un determinado ambiente de nuestros clientes. Dirección: Manzana I, lote 17, sector El Pescador, segunda etapa, Santa Rosa, Chiclayo. Teléfonos 947-242-090 y
994-153-647. Electrofrío. Mr. Máximo, ubicado en Pómape, Villa Monsefú, La Victoria. Atendemos todos los días, ofrecemos chancho al cilindro, caja china, chancho al palo, carnes a la parrilla y todo en carnes. Delivery al 947-277-753. Estás en Dialogando con Felipa Orozco. Bueno, Magíster Víctor Castañeda, en el transcurso que hemos estado en horas libres, en break, hemos hablado un tema económico, tema político. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que estamos en el camino correcto? La sociedad peruana está en el camino correcto como debe de ser. A ver, perdóname que te cortara. ¿Algo más me quería precisar? La madurez política. Bueno, la primera parte de tu pregunta corresponde al tema de si estamos en el camino correcto, y el segundo de la madurez política con la cual se están tomando decisiones, me imagino que has querido decirme. Este no es un problema únicamente que lo ha recogido el profesor Castillo, ¿no? Este es un problema que se engendra producto de la crisis de COVID-19 y por una mala gestión del expresidente Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, y muchos van a querer justamente debatir este tema cuando regrese a Lima o en otros claustros, porque lo que voy a decir es complicado. La ex ministra Alba no debió hacer un bono que solo sea para los más pobres y por ciertos sectores catalogados por el MIDIS como los de mayor vulnerabilidad, sino debió hacer un bono universal de frente. Porque eso de haberlo fraccionado y haberlo querido focalizar en áreas de nuestra población más vulnerable generó un mayor desgaste de ese capital que pertenece a las arcas del Estado. Si lo hubiéramos hecho de manera universal, de frente, o si de frente se hubiera ido al siguiente paso de un proceso de bonificación por endeudamiento, hubiera sido mejor. Pero parecieron que ellos creyeron que la pandemia se iba a ir rápido, que bastaba con focalizarnos en unos cuantos pobres y a esos pobres solventarlos con el bono, ¿no? Y listo. Pero no fue así. Obviamente nadie tiene una bola de cristal para saber que esto se iba a complicar por 2 o 3 años, que es lo que calculan vamos a tomar en salir de la crisis. Pero si hubiéramos ido a un tema de endeudamiento desde el primer día, la cosa hubiera caminado mejor. Sin embargo, eso ahora se vuelve una espada de Damocles, porque es lo que quiere hacer el gobierno, hacer un endeudamiento a 100 años, en un momento en el que ya lo hemos dado todo en los bonos. Entonces, bajo ese tipo de premisa, estos endeudamientos, que en temas de interés, obviamente, no lo va a sentir el poblador de a pie, ni tú ni yo, porque no lo vamos a percibir, es mínimo, no se siente, pero que es un endeudamiento a 100 años, por ejemplo, que son los bonos de París, del Banco de París, etcétera, sí lo van a sentir nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos van a ser los que van a encontrar un país súper endeudado, ¿no? En crisis económica, si es que no logramos manejar esto bien. Por eso Pedro Franque tiene un deber como político, porque es político, está dando discursos políticos últimamente, ¿no? Sí. Y
tiene un importante rol que cumplir en el manejo de la economía peruana y dejarse de cosas que las lleve al plano político en este momento, ¿no? Puede hablarlas libremente, obviamente es libre de poderse expresar así, pero lo que no puede es llevarnos a darle a nuestros hijos un país con una deuda que nunca lo hubieran tenido en otras circunstancias, ¿no? Entonces, eso es el peligro en el que estamos ahora a punto de ingresar. Yo pienso que el 2022 va a ser un año donde la crisis se va a agudizar en términos económicos. Ya no va a haber ingresos mineros. Claro, no van a haber los ingresos mineros y algunos servicios básicos se van a incrementar por esta ley que han vuelto a ponerla en palestra para sustraer de nuestro recibo como clase social A, B, ¿no? A, B, C, para pasárselos a las clases sociales D, E, ¿no? Que son de un estrato social más bajo y cubrirles a ellos su alumbrado eléctrico. Entonces, eso no me parece, por ejemplo, porque para empezar en el Perú, quien directamente paga ese tipo de servicios, en su mayoría, con mucho esfuerzo, son las clases medias. Entonces tú le vas a meter la mano al bolsillo a las clases medias para pagarle el recibo de los que nunca para empezar han pagado la luz, que siempre la han tenido condonada y pagan pues 25 soles, 10 soles, 15 soles. Entonces esto no puede ser. Entonces el mundo al revés. A mí, con el esfuerzo, por ejemplo, que uno hace en trabajar como muchos de los ciudadanos de nuestro país, o sea, pagamos nuestra luz, ¿no? Pagamos nuestra luz. Entonces, que nos quiten o nos pongan un par de soles más, eso duele, pues, Felipa, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que en unas décadas podríamos tener una crisis económica y llegar a una crisis social, a raíz de lo que se está evidenciando y realizando en estos momentos el gobierno. Eso va a ser más rápido, no creo que sea en una década, yo creo que esto está por venir, o sea, el próximo año es un año de mucha convulsión política en temas de cumplimientos sociales que ha hecho el gobierno y que no va a poder cumplirlas, obviamente. Para empezar, estamos a puertas del inicio de un año escolar híbrido, ¿no? O sea, donde ya se ha dicho de que van a volver a la escuela de manera semipresencial los niños. Me imagino que irán lunes, miércoles y viernes, martes y jueves en casa, o martes, jueves y sábado de repente en clases presenciales y los demás días en la computadora. No lo sé. He encontrado en ese sentido acá a la Gerencia Regional de Educación trabajando en eso, como lo están haciendo a nivel nacional, pero tenemos el problema de que si esto se agudiza en términos de pandemia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestros muchachos si es que se enferman, ¿no? Entonces, no tenemos forma de combatir esto, ¿no? Sobre todo en zonas populosas grandes como Lambayeque, ¿no? Muy bien, doctor. Volvamos a ese análisis, a nuestra mirada en el tema de la sociedad peruana. En los últimos años, ¿no? ¿Por qué los peruanos eligieron a Alan García, luego a Yantumala, Alejandro Toledo y últimamente a Pedro Castillo, ¿no? Claro que Pedro Castillo y Toledo también. Claro. Bueno, a ver, vuelvo a yo mismo tirarme un anclaje histórico con la referencia de Leguía. La fundación del nuevo Estado que tenemos es con Leguía. Después de con la guerra con Chile, Manuelito, nosotros nos quedamos 0 pollitos, o sea, 0 soles en el banco, en las cuentas del Estado. Y eso no se pudo recuperar más que por las élites políticas que sirvieron de caja chica para que Nicolás de Piérola pudiera hacer caja en el Estado, para poder operativizar la burocracia que tenía que funcionar.
por muchos años, creo que fueron 3 o 4 años, no se les pagó sueldo a los burócratas que trabajaban para el Estado, justamente porque habíamos salido de una crisis tremenda producto de la guerra con Chile. Quien reconstruye el Estado nuevo, el nuevo Estado, es Leguía. Leguía es el que construye los ministerios que hoy en día conoces con esos nombres: Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda, que se llamaba Producción, etc. Todo eso lo hace Leguía. Entonces la construcción del Estado nuevo es con Leguía. Y paulatinamente esa construcción no terminada la han venido haciendo, ¿no?, los diferentes gobiernos que han venido. Algunos con sus matices propios de la ideología, como las del señor Alan García, como las del señor Humala, ¿no? Toledo, ¿no? Que de lejos, también te lo digo, son o fueron mucho mejor que lo que tenemos ahora. Si tú te das cuenta, en una línea de tiempo, estos gobiernos a los que los hemos metido presos, los criticamos, los odiamos y hasta hay veces los queremos, porque miramos un video de Alan García y vemos un discurso y ¿quién no se pone a decir, oye, qué bárbaro este hombre, cómo podía haber hablado y encandilar, cómo lanza? Tú como comunicador debes estar hasta sorprendido de ese discurso polémico muchas veces de Alan García. Todos ellos hicieron mejores cosas que lo que hoy tenemos. La crisis se agudiza en el Perú desde este resquebrajamiento que sucede entre la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Pablo Kuczynski. Se produce su vacancia, entra Vizcarra, Vizcarra es aniquilado por Manuel Merino, luego entra Francisco Sagasti, que ha tratado medio de arreglar las cosas. Fue mi profesor, yo no quiero defenderlo, pero sí quiero decir que ha tratado en ese pequeño espacio de gobierno de dejar por lo menos encaminada una secuencia de acciones y políticas públicas que este gobierno las debería seguir, porque la respuesta a tu pregunta, ¿no?, de si los partidos de gobierno y estos gobernantes que hemos tenido responden realmente a lo que el pueblo merece, ¿no? En todo caso, yo te diría de que el pueblo actúa como masa, ¿no? Como masa, o sea, sin mucho espacio para pensarlo, ¿no? Actúa en una reacción sumamente dura, radical, extrema. Nunca el pueblo va a reaccionar tibio, sino, o va a ser, como me decía el doctor Henry Piz. El doctor Henry Piz me decía esta frase y quiero que te la grabes, Manuelito, porque no te veo convencido. ¿Ya? Me decía, Víctor, la decisión que toma el pueblo siempre va a ser en televisión de blanco y negro. O es blanco o es negro. Nunca va a ser a colores. Nunca va a ser bonita como tú quieres, Manuelito. O sea, el pueblo va a reaccionar siempre así, radical. Y eso es lo que seguramente pase el día que se vaya Pedro Castillo, si es que se va de manera democrática, ¿no? Regrese un partido de derecha, de ultraderecha. Claro, justo, y ahí lo tenemos a Porky esperando, ¿eh? Justo eso iba mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo analizas tú la tendencia de las elecciones de los últimos periodos de gobierno en relación a América del Sur, ¿no? El tema del caso peruano, la peculiaridad peruana. ¿Estábamos en una tendencia izquierdoide? Sí, claro, a nivel latinoamericano. Y ahora con lo que está sucediendo con el actual gobierno, ¿volveremos a la derecha, al centro? ¿Cómo lo analizas tú? A ver, yo he podido viajar por toda Latinoamérica, conozco todos los países latinoamericanos de nuestro continente, y te puedo decir que como peruano me siento a veces un poco frustrado de cómo los propios peruanos no nos creemos o nos consideramos lo que realmente somos en Latinoamérica. Es decir, los países de afuera nos miran con más respeto del que nos miramos nosotros mismos.
en el sentido de esta palabrita que te gusta a ti mucho como amante de las fuerzas militares, geopolíticamente. ¿Qué significa geopolíticamente que no nos reconocemos nosotros los peruanos como importantes en Latinoamérica? Primero que nada, que somos un país bisagra de el Pacífico hacia el Atlántico. Brasil, todo lo que saque hacia China, tiene que pasar por las IRSA, por las carreteras que están hechas como un trinche de comercio exterior que atraviesa el Perú, ¿ya? Por eso es que Odebrecht y todo el negociado que hubo con el Club de la Construcción ha estado focalizado en esos proyectos, porque esos proyectos son los proyectos bandera, los proyectos emblemáticos, por donde por décadas vamos a seguirlos trabajando. O sea, son los proyectos por donde el Perú Tiene que... sin pensar en, digamos, tu minería, va a repotenciar su economía, basado en el comercio exterior de otro tipo de mercaderías, incluyendo las mercaderías de los países que miran al Pacífico como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, todos van a salir por ahí. Entonces, eso, por ejemplo, es una mirada que no la estamos trabajando. Ya no la estábamos trabajando desde PPK. Ahora menos, porque este es un gobierno más nacionalista, donde hay un nacionalismo acérrimo de cerrapuertas y solamente darle una mirada bonita a Bolivia para que tenga su salida al mar, pero eso le resta soberanía al Perú. Ajá, y quien se mete con la soberanía del Perú va preso. Eso es lo que habría que decirle al presidente de la República, que él no puede entrar en ofrecimientos a Bolivia, porque tenemos ahí al señor Evo Morales que viene y se mete un discurso en nuestro país y viene e invade un espacio que no le pertenece con ideas y son bien acogidas por el presidente, y el presidente hace ofrecimientos de darle soberanía, salida al mar y todas esas cosas, que no lo ha hecho ningún presidente de la República antes. Eso está mal, está muy mal, y eso tiene en nuestra Constitución una pena. Entonces, volviendo a lo mismo, nosotros geopolíticamente somos un país muy importante en Latinoamérica. El Perú es el nudo de toda Latinoamérica. Los gringos quisieran tener como en Colombia sus bases de la DEA acá, ¿no? Si tú vas a Colombia, vas a Bogotá, vas al aeropuerto El Dorado, te vas a dar cuenta que hay una base de la DEA. Vas a Cali, a Medellín, vas a otros lados, tienen ciertos... Obviamente no quiero tocar la realidad nacional de Colombia, pero un país que ha tenido el narcotráfico que tuvo Colombia, obviamente habría que sí tener presencia de fuerzas especiales y militares que cuidan el orden geopolítico como lo son los Estados Unidos. Pero eso quisieran hacer en el Perú y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque justamente nuestras fuerzas militares cumplen un papel importante en ese manejo geopolítico. Y yo te voy a confesar algo, he participado en muchos de los conversatorios en el CAEN con este tema, con militares. Entonces, el Perú es un país importantísimo geopolíticamente en Latinoamérica, y eso es lo que quieren voltear los comunistas en favor de ellos. Si eso se logra, escúchame bien, entonces se consolida el modelo del ALBA, ¿ok? Que tanto buscó Chávez, ¿no? Para que haya en Latinoamérica un modelo de Estado, de gobierno y de macronación, que en algún momento fue también el pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Un Estado-nación gigantesco donde de repente lo primero que oigas se implante es una moneda única como el euro, ¿no? O economías liberadas de impuestos, ¿no? Pero el problema que tenemos es que tenemos lo que te digo, un Estado no terminado, un Estado que lo inició a construir Leguía, que lo ha seguido construyendo varios presidentes, Belaúnde, Alan García en su primer gobierno, en su segundo gobierno
continúa ahí con los demás presidentes, Toledo, todos, ¿no? Pero somos un Estado que aún no está terminado. Nuestro Estado como tal es un Estado al cual le falta todavía poder llegar a pueblos donde no llega. Yo en algún momento te dije que es como un tiranosaurio rex, ¿no? Es un monstruo grande, pero de brazos cortos, que no puede abrazar a todos los peruanos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar cambiar, que el Estado llegue a todos los peruanos. ¿Cómo? A través de repente de la tecnología. Profesor, una consulta, ya que está diciendo que no llega, es como un tiranosaurio rex, que no llega a todos los peruanos, en este sentido, no hay una guía, no hay un acuerdo, había un acuerdo nacional, pero sin embargo todavía se está siguiendo el lineamiento este nuevo gobierno o no lo está haciendo. ¿De cuál, Felipa? ¿Acuerdo de qué? El acuerdo nacional. No, bueno, todavía no ha habido el espacio para darse el acuerdo O sea, nacional. Yo desde acá lo convoco a mi profesor y amigo también, que fue el presidente del acuerdo nacional, para que de nuevo se active, ¿no? Esto lo tenemos que hacer pronto, ¿no? Porque se tiene que cambiar algunas políticas, claro, para que se pueda... sí. Javier Higuíñez, desde donde esté, maestro, usted tiene que volver a dirigir eso. Sí. Bien. Sí, profesor Manuel Castañeda, ha sido un gusto, Víctor Castañeda, ha sido un gusto realmente estar con usted y manifestando todo el tema político y siempre aprendiendo de su persona. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, a ustedes, gracias por el espacio y también felicitarlos porque el programa siento que cada día crece más, están consolidándose también dentro de Chiclayo, Lambayeque y el norte, y felicitarlos porque es un buen papel el que estás haciendo en dar este alcance a la ciudadanía, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Víctor. Siendo ya las 11:56, les anunciamos una noticia de último